Buenos días. Vos debéis ser Felipe. Yo soy Liselotte, princesa palatina. Un placer conoceros. Llegáis tarde. Para mí también es un placer conoceros. Isabel Carlota, más conocida como Liselotte, fue una princesa del Palatinado y duquesa consorte de Orleans a través de su matrimonio con Felipe I de Francia. Al ser la cuñada del rey Luis XIV, Madame Palatin pasó a la posteridad por las ácidas descripciones que hizo en sus cartas sobre la corte del rey Sol. En ellas relataba la vida cortesana en Versalles sin pelos en la lengua. Madame describió cómo vivieron, celebraron, amaron y murieron sus curiosos contemporáneos en una de las épocas más importantes de la historia de Francia. Isabel nació en el Palacio de Heidelberg, Alemania, el 27 de mayo de 1652. Fue la segunda hija de Carlos I del Palatinado y Carlota de Hesse-Kassel. Desde su infancia, la pequeña fue conocida por el apelativo cariñoso de Liselotte. Sus padres tuvieron un matrimonio nefasto. Carlos, su padre, mantenía una relación extramatrimonial con María Luisa de Diegenfeld, una joven dama de honor de su esposa. Incluso se casó con ella sin antes divorciarse de su mujer. Desde sus primeros años, Liselotte ya era obstinada y poco convencional. Ella poseía una pasión por la libertad y el aire fresco. Comúnmente era tachada por los demás de ser brusca y poco femenina. Debido a la situación con sus padres, Liselotte, de 5 años, fue enviada a la ciudad de Hannover para vivir con su tía paterna, Sofía del Palatinado. La princesa consideró los 7 años que vivió con su tía como los años más felices de su vida. Durante este tiempo, ella conoció a Guillermo de Orange, más tarde conocido como Guillermo III de Inglaterra. Liselotte y Guillermo se llevaban muy bien. Ella tenía 7 años y medio y él 9. Ambos pasaban el día corriendo juntos y realizando arriesgadas acrobacias sobre las costosas alfombras del palacio. Estos dos hacían un gran equipo. Su tía Sofía parece haber sido la primera en mencionar un matrimonio entre Liselotte y Guillermo, pues ambos tenían la misma religión, un gran linaje, eran casi de la misma edad y se querían el uno al otro. Pero aún era muy pronto para hablar de matrimonio, así que cuando Liselotte llegó a la tierna edad de 14 años, la idea de casarla con Guillermo volvió a surgir, pero su padre no la persiguió. Liselotte no era bella, pero tenía muchas opciones de partido, y el joven Guillermo no terminaba de convencerle. Poco después, Liselotte volvió a Heidelberg a vivir con su madrastra y sus 14 hermanos, entre ellos Carlos II del Palatinado. De los 14, 13 eran sus medios hermanos, a través de la relación de su padre con María Luisa. Lo curioso es que todos los varones murieron ya sea en infancia o a su edad adulta, sin descendencia, y de las 3 mujeres, solo la mayor se casó. A Liselotte jamás le gustó la idea del matrimonio. Muchas veces promulgó abiertamente que habría preferido nacer como un hombre, ya que para ellos el matrimonio no era el fin de su libertad. Su padre fue el mejor ejemplo de que su manera de ver la vida no se alejaba mucho de la realidad. Carlos I engañó a su esposa y se casó con su amante, a la cual celaba de forma enfermiza y constantemente la dejaba embarazada. Antes de que Liselotte se casara en 1671, Luisa había dado a luz a 11 hijos y 2 más posterior a eso. El último embarazo le costó la vida. Para la princesa palatina, la vida tal como la conocía, donde podía hacer lo que amaba, montar a caballo, cazar y disfrutar del aire fresco, cambió para siempre cuando Enriqueta de Inglaterra murió en 1670. Ana María de Gonzaga, su tía política y amiga de la difunta Madame y de Messier,
estaba en Alemania cuando la noticia llegó y vio de inmediato lo que podía significar para Liselot. Ella le propuso a su sobrina que considerara el casarse con Messier. En una carta codificada a Carlos I, Ana comenta que ha hablado con el rey al respecto, quien hasta ese momento deseaba que Messier se casara con su prima, la gran Mademoiselle. El rey confiaba en Ana Gonzaga y sus buenas intenciones en ayudarlo a conseguirle una nueva esposa a Felipe. Así que cuando ésta menciona a Liselot, al rey solo le preocupa la fe de la princesa, ya que ella era protestante. Ana le aseguró que el asunto de su fe podía resolverse, ya que no le resultaba un gran problema convertirla al catolicismo. Liselot no tenía idea de lo que estaba pasando. Había oído hablar de la inesperada muerte de Enriqueta y también de los chismes que rodeaban al Messier, al caballero de Lorena y al marqués de Effiat, pero no tenía idea de que su tía hizo todo lo posible para casarla con el príncipe viudo. Para Luis XIV, ese partido no era tan malo. La princesa Palatina no traía consigo un considerable dote y según los estándares de la época, tampoco era bonita, pero tenía otras cualidades. La más importante es el hecho de que ella era una princesa de un lugar que limitaba con Francia y el Sacro Imperio Romano. En caso de guerra, esto significaría que la región se mantendría neutral y en caso de una muerte, podría significar la posibilidad de anexar un poco de tierra para Francia. Luis lo había hecho antes con la Guerra de Devolución. El primer matrimonio de Messier evitó que Inglaterra se uniera con España. El segundo matrimonio de su hermano podría llevar a los príncipes alemanes a unirse a Francia y fortalecer así el dominio de Luis XIV sobre Europa. Lo que Messier y Liselot pensaran sobre eso no importaba. El hermano de Liselot, Carlos II, gobernó en el Palatinado electoral a partir de 1680. Dado que el príncipe elector murió sin hijos, Luis XIV afirmó el título hereditario en nombre de su cuñada. Así, Liselot se convirtió involuntariamente en el catalizador de la Guerra de los 9 Años. Entre 1688 y 1697, las tropas francesas entraron en el Palatinado electoral y diezmaron ciudades, pueblos y campos. Las fortificaciones y estructuras del Palacio de Heidelberg fueron destruidas en gran parte durante el conflicto. La princesa Palatina vivió sintiéndose muy culpable al respecto. Y es que para Carlos I la posibilidad de casar a su hija con el hermano del rey de Francia lo dejó bastante ciego. Él estaba feliz de no tener que gastar mucho en una dote, y no sospechó, ya que Luis XIV ni siquiera insistió sobre el tema. El rey Sol lo engañó hábilmente para que aceptara algo que luego destruiría gran parte de sus tierras y dejaría su castillo en ruinas. En cuanto a Messier, él sabía que tenía que volver a casarse, no solo porque su hermano mayor lo quería, sino también porque carecía de un heredero y necesitaba uno para asegurar la supervivencia de su propia casa. Por lo tanto, aceptó el matrimonio. Liselot dejó su hogar atrás entre lágrimas, sabiendo que nunca volvería a ver la ciudad y el castillo. A finales de septiembre de 1671, durante una parada en Estrasburgo, ella y su pequeño séquito se reunieron con su tía Ana Gonzaga. Allí le hicieron entrega del contrato de matrimonio, en el que Liselot renunció a todos los reclamos sobre el territorio palatino, pero no a sus reclamos por objetos pertenecientes a su padre. Su futuro esposo recibió el derecho de reclamar todo lo que Liselot aportara al matrimonio y todo lo que ella adquiriera durante el mismo. El contrato fue firmado y enviado a París esa misma tarde, y el 6 de noviembre, este contrato fue firmado por Luis XIV y Messier. Despedirse de su familia en Estrasburgo no fue fácil para la princesa Palatina. Ella describe que lloró hasta que sintió dolor físico durante el viaje, y cuando llegó a la ciudad de Metz, Liselot se convirtió a la fe católica.
Isabel se casó por poder 2 días después en la catedral de Metz. Un enviado de Felipe actuó como su reemplazo en la ceremonia. Liselot ahora era la señora del duque de Orleans, la segunda mujer de Francia, cuñada de Luis XIV, y era todo eso sin haber visto a su marido en persona. Su primera reunión, que fue bastante impactante para la nueva Madame, tuvo lugar 4 días después entre 2 comunas. El aspecto de Felipe aquel día en particular era de lo más detallado, su cuerpo cubierto de joyas, los rizos de su peluca ascendiendo 3 palmos por encima de su cabeza y desde allí cayendo en cascada hasta la mitad de la espalda. Los lazos de su camisa ondeando al viento, tacones que probablemente eran más altos que cualquier cosa que Liselot haya visto antes, además de los labios pintados con carmín y un lunar artificial y muy negro junto a su boca. La carroza de Liselot se detiene, la novia baja del carruaje con sus kilos de más y su dudoso gusto al vestir. Después, la nueva Madame fue presentada formalmente a su esposo. Primi Visconti escribe que, al ver a su esposa por primera vez, Messier se volvió hacia su séquito y dijo: «¿Cómo se supone que voy a dormir con eso?». Y Liselot probablemente pensó lo mismo al admirar más de cerca la extravagancia de su nuevo marido. Debe haber sido muy extraño para ella, no solo el atuendo de su esposo, sino también el alboroto que se hizo. Messier era un fanático de las diversiones y las ceremonias. A Liselot ese tipo de cosas no le llamaban la atención. Al menos ella hablaba francés con un acento gracioso, pero aún así, Luis XIV se divirtió bastante con su pronunciación, la cual prefería a la extraña mezcla de español y francés de su propia esposa. Cuando tú quieras. Monsieur es más madame que madame. La nueva Madame causó sentimientos encontrados en la corte. A algunos les gustaba, otros descubrieron que se veía bastante extraña, algunos pensaron que era un poco tonta. Luis XIV la presentó él mismo a su corte y la apreciaba mucho. Ella era una persona amante del aire fresco, también lo era Luis, y compartían el mismo sentido del humor. Comparado con el primer matrimonio de Messier, este segundo fue una mejora. Ambos se llevaban bastante bien. A Liselot no le importaba la preferencia de Messier por los hombres, solo el dinero que gastaba en ellos. La princesa Palatina no era coqueta como la primera Madame, no tenía admiradores secretos que le importaran, no deseaba ser la joya de la corte ni el centro de atención. Messier, por otro lado, tenía un lienzo en blanco frente a él que podía decorar como quisiera. Liselot no se preocupaba mucho por las joyas, por lo que Messier realizó la tarea de cubrirla con ellas. A la princesa Palatina tampoco le importaba mucho la moda actual, y muchas veces escuchó comentarios de reprimenda por parte de su esposo y su cuñado. Si no hubiese sido por los amigos de Messier, podrían haberse llevado aún mejor. Estos hicieron todo lo posible para asegurarse de que Messier siempre sospechara de su esposa. Hablaban de un coqueteo con el rey, de cartas secretas, de palabras groseras hacia él, y cuando Madame fue tan ingenua como para quejarse de eso con su esposo, o peor aún con el rey, se le abrieron las puertas del infierno. En 1682, su vida en la corte se había vuelto tan tensa que Madame incluso amenazó con abandonar Versalles y el rey tuvo que intervenir de inmediato. Sobre la amistad de Liselot con el rey Sol, se puede decir que él la apreciaba como si de una hermana menor se tratara. A Luis le hacía gracia las cartas que su cuñada escribía sobre Versalles, porque se tomaba sus críticas con mucho humor, siempre y cuando éstas no tocaran el terreno de lo personal. La amistad entre Madame y el rey era excelente para envidia de muchos en la corte, ya que Liselot siempre se atrevía a decirle a Luis cosas que a otros les costaría la vida. La princesa Palatina cuenta en sus cartas cómo su cuñado le invitaba a caminar, a montar a caballo
caballo y cazar junto a él, así como también reclamaba su presencia en fiestas privadas a las que pocos tenían el privilegio de asistir. Por esto y más, Liselot pronto se volvió una mujer muy popular en la corte de Versalles. Pero la buena onda se acabó cuando Madame les declara la guerra a las distintas amantes del rey. Luis XIV muestra una gran tolerancia en casi todos los terrenos, pero no tolera que se cuestionen sus asuntos de cama. Aunque al principio Liselot aprueba a las amantes del rey, con el paso de los días no las soporta. Madame escribe un gran número de cartas a sus familiares alemanes, poniendo a las favoritas del rey bastante verdes. Describe a Montespan como la mujer más maligna y desesperada del mundo, y agrega: lo peor es que no puedo discutir del tema con Monsieur, pues en cuanto digo una palabra, él corre a contárselo al rey. Aunque si la favorita de turno, Montespan, no le agradaba en absoluto, Madame de Maintenon, tan religiosa y bondadosa, es la que más enciende la ira en su interior. Liselot pierde los papeles con solo pensar en ella, y en muchas cartas se refiere a la mujer como vieja bruja, diabólica, vieja ramera, y la acusa de convertir al rey en un ser de naturaleza cruel al cual ya nada le conmueve. Estas jugosas cartas son interceptadas por espías, entregadas al rey y leídas por la criticada, que naturalmente toma venganza. Maintenon consigue que Luis XIV prohíba la entrada de su cuñada al palacio. Solo para ayudar a su hijo Felipe en la corte, Liselot se traga su orgullo y pide disculpas. Logra la reconciliación, aunque con bastantes dificultades. El trato con Maintenon es igual de frío y distante, y la amistad con el rey jamás volverá a ser como en sus inicios. Algo que hería de sobremanera la sensibilidad de la duquesa era que las amantes oficiales del rey y sus hijos ostentaran una posición superior a la suya. Liselot era inexorable en cuanto a la legitimidad de los miembros de la familia. Es de imaginar lo que fue para ella que su hijo Felipe de Orleans fuera comprometido con Francisca María de Borbón, hija legitimada de Madame de Montespan, amante del rey. Cuando se enteró que el joven Felipe había cedido ante el rey y había aceptado el compromiso, la enfurecida Liselot abofeteó a su hijo delante de toda la corte y le dio la espalda al rey mientras éste la saludaba. Solamente ella podía permitirse algo así frente al rey. Luis XIV, al ver la escena, hizo su mayor esfuerzo retorciendo su barbilla para no reír a carcajadas y empeorar la situación de su joven sobrino, quien con la mejilla roja no sabía qué cara poner. Más tarde, Liselot escribió al respecto. Liselot describía a su cuñado como un hombre muy distinto a su esposo, pero que, aún así, ambos compartían mucho tiempo juntos. Mientras Luis era, según sus palabras, un hombre de aspecto viril y de pomposa gallardía, Monsieur, por otra parte, era todo lo contrario. Criticó su baja estatura, el color demasiado negro de su pelo, cejas y pestañas. Liselot opinaba que su esposo tenía una cara alargada y estrecha, la nariz grande, la boca pequeña y los dientes desgastados. Además, resaltaba el ser afeminado como una de sus características más predominantes. A causa de la sexualidad de Monsieur, la obligación de engendrar herederos se convierte en un reto complicado para ambos cónyuges. Madame le cuenta a un confidente que su marido necesita recurrir a los poderes divinos para enfrentarse a sus obligaciones en el lecho. ¿Qué es esto? Oh, eso. ¿Qué te parece? Es una Virgen María. Sí, eso es. Eso es. ¿Y qué hace en nuestro lecho? Nos traerá suerte. Para concebir, querrás decir. Ah, exacto.
traía a la cama un rosario lleno de medallas con el fin de rezar antes del acto, relata una de sus biógrafas. Un día, Madame escuchó un tintineo de las medallas bajo la manta y preguntó qué era aquello. Ante la negativa de él a explicarse, ella encendió una vela y observó cómo Messier enrollaba el rosario en sus partes privadas y entonces ella dijo con suspicacia: «No me parece adecuado, Messier, que honres a la Virgen posando su imagen en las partes que hacen perder la virginidad». A pesar de lo que podría pensarse, el matrimonio de Messier y Madame fue bastante bien avenido. La relación tenía más que ver con compañerismo y amistad que con el amor, y pese a las dificultades que atravesaron en el lecho, tuvieron 3 hijos. Lamentablemente, Alejandro Luis, el primogénito y duque de Valois, murió a corta edad, lo que le provocó a la duquesa una fuerte depresión. Este triste hecho cambió la relación entre ambos y se distanciaron poco a poco. Tras el nacimiento de la menor de sus hijos y considerando terminada la tarea de proveer herederos, decidieron mutuamente terminar con las relaciones conyugales y continuar cada uno su vida privada libremente, Felipe con sus amantes e Isabel Carlota centrándose en sus hijos y la escritura. Sobre su vida en la corte, se puede destacar que a Madame no le gustaba bailar, pero disfrutaba del teatro, no le gustaba la comida francesa y se dormía durante los sermones. Ella se consideraba poco agraciada, pero jamás le dio mucha importancia a la vanidad. Le encantaban las caminatas largas, tanto como le irritaba que las damas de la corte no pudieran caminar más de unos pocos metros a pie. La caza era su actividad favorita, a diferencia de su esposo, quien odiaba esta práctica. Liselot era muy tolerante con los defectos propios y de sus hijos, a la vez que era muy estricta con la conducta del resto de los mortales. Cuando se mira en el espejo y aún sabiendo que su imagen se opone a lo que en ese momento se consideraba hermoso, se muestra encantada consigo misma. Les quita importancia a sus defectos, empleando sentido del humor muy agudo. Ella disfruta bastante riéndose de sí misma, no tiene pelos en la lengua y le cuesta mantenerse relajada. De carácter contundente y decidida como un hombre, lo que le otorga la fama de ser más masculina que su propio marido, ninguna otra mujer habría podido aguantar lo que soportó Madame durante los 30 años que dura su matrimonio. Por otra parte, la relación de Liselot con sus hijastras, María Luisa y Ana María, se parecía más a la de hermanas. Las adora a las dos, especialmente a María Luisa, la reina consorte de España, la cual muere prematuramente en 1689, cosa que deja a Liselot sumergida en una profunda tristeza. Para Madame, escribir era una de sus actividades favoritas y algunos días apenas soltaba la pluma. Sus cartas son honestas y a veces fuertemente guiadas por sus emociones y pintan una imagen perfecta de lo que sucedía dentro de ella durante su tiempo en Francia. A veces escribe sobre cotilleos de cómo hizo reír al rey cuando le dijo que dejara salir lo que no quiere quedarse adentro, ya que él sufría de flatulencias. Liselot escribe sobre muchos temas en general, pero lo que más destaca son los escritos sobre lo que pensaba de los que la rodeaban. Cuando este último es el caso, es bastante claro ver si a alguien le agradaba o no. Madame de Maintenon era alguien a quien no podía soportar en lo absoluto, llamándola de muchas maneras poco favorecedoras. Al final, esto le costó a Liselot el favor que tenía con el rey. Al menos, su relación con su esposo mejoró. Messier, después de largos años de matrimonio, finalmente se había arreglado con ella. Incluso se volvió un poco querida para él, después de que se dio cuenta de que gran parte del problema que tenía con ella en realidad era causado por sus amigos y no por ella misma. La repentina muerte de su esposo fue una sorpresa para ella. Los últimos años de su matrimonio habían sido mucho
más soportables, pero ahora como viuda, su lugar volvía a ser incierto. En su contrato de matrimonio decía que, si Monsieur moría antes que Madame, ella recibiría el castillo de Montargis para vivir durante su viudez, o podría retirarse a un convento. La perspectiva de lo último la aterrorizó por completo y, para permanecer donde estaba, Madame tuvo que hacer las paces con su archienemiga Madame de Maintenon, lo que terminó en una gran humillación para ella, pero le permitió mantener sus habitaciones en Versalles y Marly. Madame sobrevivió a su cuñado, ya que en 1715 Luis XIV muere a la edad de 77 años en el Palacio de Versalles. El heredero al trono y bisnieto del rey tenía solo 5 años. En su testamento, el difunto rey le entregó la regencia a su hijo legitimado, el duque de Maine o el duque de Maine, en conjunto con Felipe II de Orleans, hijo de Liselot y Felipe I. Sin embargo, el Parlamento de París revocó las disposiciones de la última voluntad real a petición del duque de Orleans y así se convirtió en regente único. En sus memorias, Isabel Carlota describe la nueva era de la regencia, ahora que no es superada por ninguna mujer en la corte y se siente liberada de Madame de Maintenon. Liselot continúa con sus quejas diarias acerca de la decadencia de la corte, sobre la que escribió: creo que las historias que se contarán sobre esta corte después de que todos nos hayamos ido serán mejores y más entretenidas que cualquier novela, y mucho me temo que quienes vengan después de nosotros no las creerán más que cuentos de hadas. La princesa Palatina le tenía mucho cariño a su nieta María Luisa Isabel de Orleans, duquesa de Berry, y estaba muy preocupada por su salud. La mujer era viuda, pero tenía muchos amantes, y aquellas complicaciones con su salud no eran más que estragos por un embarazo secreto. Refugiada en una pequeña habitación de su palacio, la joven viuda sufre un parto sumamente laborioso. Liselot quiere tapar el escándalo y atribuye la enfermedad de su desenfrenada nieta a las consecuencias de su glotonería. Mientras la parturienta está entre la vida y la muerte, la iglesia se niega a darle la extrema unción por haberse embarazado de un amante. Por fin, la princesa alumbra a una niña, pero no logra restablecer su salud y fallece poco después. Liselot quedó muy afligida por esta muerte. La autopsia reveló que la duquesa de Berry ya llevaba un nuevo feto cuando murió, concebido al mes siguiente de su último parto. Isabel Carlota se alejó de la corte a partir de entonces y murió a la edad de 70 años, el 8 de diciembre de 1722 en el Palacio de Saint-Cloud. Ella siempre se mantuvo fiel a sus principios, nunca se entrometió en los asuntos del Estado y continuó escribiendo sus cartas hasta el final de su vida. No es culpa mía que no te ame. El amor no es algo que se pueda forzar. Tampoco es culpa mía estar enfadada. No hemos elegido estar aquí, pero saquemos lo mejor de algo desagradable.